pasiva, ¿ya? La voz pasiva y los condicionales. La voz pasiva suele venir con cierta constancia, o sea, no es que venga acá, digamos, o sea, viene en todo texto siempre, pero por un par de veces, por ahí quizás un poco más, pero, o sea, de que viene, viene, ¿no? Entonces es importante identificar cuál es la estructura de la voz pasiva en el inglés para que podamos hacer una correcta traducción, porque al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? Se trata de que la gramática nos ayude a poder hacer una lectura adecuada de los textos, ¿no? Claro, obviamente también es importante el vocabulario, eso sí, ¿no? También la gramática por sí sola no es suficiente, sino que es importante complementarla con el vocabulario. Vocabulario que espero que ustedes hayan podido también incrementar con las clases, ¿no? Ya sea con los textos que hemos trabajado en propia clase, la tarea que ustedes han tenido, los simulacros que han dado, ¿no? La idea es que con todos esos textos que han estado revisando, han aparecido probablemente palabras que ustedes no sabían, no conocían, y que espero que lo hayan, digamos, identificado, seleccionado y agrupado para que tengan un buen número de palabras que van conociendo, ¿no? Aparte también de las clases, en las cuales también aparecen bastante palabras, entonces espero que esa es la idea del ciclo, ¿no? Que no solamente mejoren o conozcan más la gramática, sino que también conozcan, hayan incrementado su vocabulario, ¿ya? Entonces, con la voz pasiva es uno de los temas que suele venir en los textos. Y también la condicional, ¿no? Especialmente cuando se refiere a las preguntas de extrapolación, que en inglés prácticamente casi no viene, ¿ya? No han venido preguntas en inglés en extrapolación, más preguntan a nivel inferencial, ¿ya? Pero tampoco está de más estar preparado y además identificar, ¿no? Cuál es la estructura de una pregunta de extrapolación en inglés, que normalmente se hace con un tipo de condicional, ya que lo vamos a ver en un momento. Ok, chicos, entonces empezamos con la voz pasiva, ¿ya? Voz pasiva. A ver, primero hay que identificar, hay que reconocer qué es la voz activa, hay que recordar qué es la voz activa, ¿no? La voz activa es cuando el, la acción del verbo es producida por el sujeto, o sea, hay un sujeto quien produce, quien ejecuta una acción o realiza una acción, esa es la voz activa, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, Pero de Mendoza, acá está el sujeto, ¿no? Frase nominal, y lo que viene es la frase verbal o el sintagma verbal, ¿no? Del cual se compone de un núcleo que sería el verbo, acá está, y en este caso tiene pues objeto directo, ¿no? Fundó algo, que fundó Buenos Aires, ¿ya? Entonces, este es el verbo, ¿no? El sujeto está realizando una acción. ¿Qué está haciendo Pedro Mendoza? Está fundando Buenos Aires. Ojo, del verbo fundar, no vayan a confundirse con el verbo fon, ¿no? Que sería del pasado de fin, que significa encontrar, ¿ya? Eso es algo, eso es otro verbo, por si acaso no vayan a confundirse. Quiere decir que este verbo es regular, ¿no? Porque se le añade id, acá está, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando esto lo pongo en voz pasiva? ¿Qué pasa cuando voz pasiva? Es más bien cuando el verbo, digamos, el sujeto se convierte, ¿no? En objeto, o sea, el sujeto es el que va finalmente, eh, el sujeto, digamos, acá mencionando, ejecuta, la acción que ejecuta el verbo es, está redireccionado por un complemento, ¿no? Y no por un sujeto agente, ¿ya? Esta es un poco la estructura de una voz pasiva. Como pueden ver, el objeto directo se vuelve sujeto, Buenos Aires, ¿no? Y el sujeto se vuelve, pues, objeto directo, ¿ya? Y acá está la estructura. Was, ¿no? Fue fundado, y esta preposición que suele aparecer con la voz pasiva, by, ¿no? Por Pedro de Mendoza. Fue fundado. ¿Ves lo peculiar de la voz pasiva a nivel estructural? ¿Qué es lo peculiar? Que está el verbo to be, ahí está como verbo auxiliar, ahí está, verbo auxiliar, verbo to be, acá está, ¿no? Quiere decir que se puede conjugar. Y el verbo principal se encuentra en past participle, ya, en past participle o participio del pasado.
Claro, para eso, chicos, es importante recordar que los verbos se presentan de tres formas, ¿no? En su forma básica, ¿no? Por ejemplo, work, o el verbo fin, ¿no? Por ejemplo, o el verbo buy, ¿no? O el verbo hit. Vamos a ponerle sin mejor para que no tenga diferencia, ¿ya? Esos son los verbos en su forma básica, ¿no? Obviamente se le puede añadir la preposición to, ¿no? Para que sea un infinitivo, ¿no? To work, to sing, to buy, to hit. En la forma del pasado que vimos cuando vimos los tiempos verbales, ¿no? En la forma del pasado, la forma del pasado. Si es un verbo regular, ya sabemos, como phone se le añade ed, ¿no? Worked. Si es un verbo irregular, bueno, en el caso de sing, cambia sang. En el caso de buy es bought, ¿no? Bought. Y en el caso de hit se mantiene igual, hit, ¿ya? Perdón, ahí faltó ahí, hit. Y la forma del pasado del participio es lo que vamos a tener que trabajar bastante con la voz pasiva, ¿no? La forma del pasado del participio. Ahí, ¿cómo sería? Bueno, si es regular, igual, ¿no? No pasa nada, work it, igualito. En el caso de sing, sang, sung, cambia las tres, ¿no? Los tres son diferentes. En el caso de buy, es el mismo, bought, ¿no? Y en el caso de hit, es el mismo también, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que recordar, la forma del pasado del participio. O sea, que es importante acá lo que habíamos dicho desde antes, ¿no? Es memorizar los verbos, especialmente los irregulares, ¿no? Porque los regulares ya sabemos que solamente le añadimos ed. Entonces, hay que memorizar los verbos irregulares en su forma del pasado y en el pasado del participio. Y en el pasado del participio no solamente para poder identificar el tiempo perfecto, ¿no? Past perfect, present perfect o future perfect, sino también, como han podido darse cuenta, por la voz pasiva. ¿Ya? Entonces, le va a ayudar muchísimo a esos chicos, muchísimo. Entonces, esa es la estructura de la voz pasiva, ¿no? El verbo auxiliar to be, ¿no? Sujeto, verbo auxiliar to be, y el verbo principal en su forma del participio del pasado. Miren, con esto vamos a recordar los tiempos verbales que ya hemos trabajado, ¿no? Que ya hemos visto, pero en la voz activa. Por ejemplo, el simple present, ¿no? ¿Cómo sería en voz pasiva? Sujeto, Emma, escribe, ya sabemos que se pone la S porque está en tercera persona singular, una carta, ¿no? Voz activa. ¿Cómo sería en voz pasiva? Bueno, la carta, que sería el objeto, se vuelve sujeto, ¿no? Una carta. Y claro, viene el verbo to be, como pueden ver como verbo auxiliar, es escrita, el verbo write, en el pasado participio, writing, es escrita por Emma. Una carta es escrita por Emma. ¿Se dan cuenta? Ahí está, voz pasiva. ¿Cómo sería el present continuous? Ya, Emma is writing, ¿no? Está escribiendo una carta. Es una acción que se da de manera progresiva. Voz activa. ¿Cómo sería en voz pasiva? Una carta mira, is begin, mira, acá está, todo esto sería el verbo auxiliar. Está siendo escrito, ¿no? Por Emma. ¿Ya? Está siendo, is begin, ¿ok? Entonces es importante, o sea, se pone esa estructura porque está haciendo, porque se está dando que la idea es que sea progresivo, pues entonces no puedo poner is nada más, ¿no? Es escrita, está siendo escrita por Emma. Past simple, ¿no? Emma escribió el pasado simple del verbo write, wrote, ¿no? Escribió una carta. ¿Cómo sería esto en voz pasiva? Una carta ahí está, fue escrita por Emma. Otra vez, ¿no? El verbo se pone en pasado participio, eso no va a cambiar, ¿no? Writing, 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 ¿no? Lo que va a cambiar es el verbo to be en función del tiempo verbal que lo necesitemos. Past continuous, ¿no? Past continuous. Emma was writing, estaba escribiendo una carta, ¿no? Esto ya hemos visto ya. En voz activa, claro. Ahora, ¿cómo sería en voz pasiva? Una carta estaba siendo, ¿ya? Una carta estaba
estaba siendo escrita por Emma. Ahí está, ¿no? Writing. ¿No? Claro, acá estaba, porque no es está siendo, ¿no? Porque no sería present continuo, sino en pasado. Estaba siendo escrita por Emma. Una carta estaba siendo escrita por Emma. ¿Cómo sería el present perfect? Ahora perfect, ¿no? Emma ha escrito una carta, ¿no? Es una acción que ocurrió en el pasado, pero cuyo resultado se ve en el presente, ¿no? Present perfect. ¿Cómo sería esto en voz pasiva? Una carta, mira, has been, ha sido, el verbo to be obviamente se pone también en participio. Una carta ha sido escrita por Emma. Una carta ha sido escrita por Emma. ¿Se dan cuenta? Past perfect, ¿no? Past perfect. Y el present perfect continuo, normal, ¿no? Igual, ¿no? Acá era has been writing, ¿no? Una Emma ha estado escribiendo una carta. Acá sería a letter has begin, ¿no? Begin being, ¿no? Una carta ha estado siendo escrita, ¿no? Por Emma. No hay problema, ¿no? Se añade nada más. Past perfect, ¿no? Emma had writing. Emma había escrito una carta, ¿no? Pasado del pasado. Había escrito una carta. Una carta había, había sido escrita por Emma. Una carta había sido escrita por Emma. ¿Ok? Futuro simple, ¿no? También, future simple. Emma escribirá una carta. Emma escribirá una carta. Una carta será, ¿no? En futuro siempre will, ¿no? Será escrita por Emma. Una carta será escrita por Emma. Futuro, be going to, ¿no? Emma va a escribir una carta. Emma va a escribir una carta. Una carta va a estar siendo, va a estar, va a ser, perdón, una carta va a ser escrita por Emma, ¿no? Una carta va a ser escrita por Emma. También sucede lo mismo con los verbos modales, ¿no? Ya hemos visto la semana pasada, ¿no? Por ejemplo, acá el verbo más, que es obligación. Emma must write. Emma debe escribir una carta, ¿no? Debe, ¿no? Más. Si acá le pongo has to, ¿no? Emma tiene que escribir una carta. Si le pongo should, Emma debería escribir una carta, ¿no? Hemos visto los verbos modales, ¿no? Should, have, can, ¿no? Emma puede escribir una carta, can. Emma could, podría. En pasado, podría escribir o may o might, no hay problema, ¿no? O sea, que cualquier verbo modular, ya hemos visto esto. Ahora, ¿cómo sería si lo pasamos en voz pasiva? Una carta debe ser, ¿no? Must be, debe ser escrita por Emma, ¿no? Debe ser. El verbo to be siempre tiene que estar presente, ¿no? Eso no va a cambiar, como han visto en todas las pasivas, ¿no? Siempre está presente el verbo to be, ¿ya? Debe ser. ¿Qué pasaría si pongo have, ¿no? A leader, en el chat, ¿no? A leader, have, have to, have to be, ¿no? Writing by Emma. Es decir, una carta tiene que ser escrita por Emma. A letter, una carta should be written by Emma. Una carta debería ser escrita por Emma, ¿no? Debería ser escrita por Emma. A letter, una carta can be written by Emma. Una carta puede ser escrita por Emma. Ahí están los verbos modulares. ¿Se dan cuenta? Pero también se puede aplicar el perfect, ¿no? Emma should have written. Emma debería haber escrito una carta, ¿no? Debería, ¿no? Debería haber, ¿no? Have. Debería haber escrito una carta. Ya, ¿cómo sería voz pasiva? Una carta debería haber sido escrita, ¿no? Acá sería, debería haber sido escrita por Emma. ¿Cómo sería con más? A leer una carta debería haber sido escrita
por Emma. Ahí está, ¿no? Me faltó la T en el más, por si acaso. Estoy, ya. Por ejemplo, ¿no? Ahí está. Verbo modal en perfect, ¿no? Una carta debe haber sido escrita por Emma, ¿no? Acá está should, que sería con can, igual, ¿no? Una carta, a letter, puede haber, puede haber sido, puede haber sido escrita by Emma. Una carta puede haber sido escrita por Emma. Ahí está, chicos. O sea que no hay ningún problema. Si te das cuenta, conociendo bien la voz activa, ya la voz activa básicamente es una reformulación nada más, ¿no? En el cual el verbo principal se pone en pasado participio y el verbo auxiliar, el verbo to be como verbo auxiliar sí o sí, ¿ya? Ok, chicos, eso sería entonces la voz pasiva. Entonces es importante ya que podamos reconocer cuando esta pues va apareciendo en los textos, ¿ya? Eso es importante. Bueno, eso por un lado, con el tema de voz pasiva. Entonces nos ayudó a recordar los tiempos verbales, ¿no? Lo que hemos visto ya. Present simple, present continuo, past simple, past continuo, present perfect, past perfect, future. El future perfect también, ¿no? No hay problema, igualito es, la misma estructura, no hay ningún problema. Is going to be es el futuro de cuando algo está a punto de pasar, ¿no? Es cuando dices va a ir, ¿no? El va a ir, ¿no? Emma va a escribir, ¿no? El va a escribir, ¿no? Que puedo poner Emma is going is going to play, ¿no? Chess, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Emma va a ir a jugar ajedrez, ¿no? Ese ingenio es para pasado participio. No. El ing, el ing es un participio del presente. El pasado de participio es cuando más bien está, pues, ya hemos visto, ¿no? Depende, si es regular y se le añade id, ¿no? Se le añade id, pero si es irregular hay que aprenderse de memoria cuál sería su pasado de participio. Pero el ing o el ing es el presente del participio, más bien, o gerundio también llamado, gerundio, presente participio, ¿ya? Entonces acá está funcionando como un gerundio justamente, está yendo, ¿no? O sea, literalmente sería, ¿no? Emma está yendo a escribir una carta, ¿no? Sería literalmente, pero se suele traducir como va a escribir una carta. Emma va a escribir una carta, o Emma va a jugar ajedrez. O sea, se refiere a acciones que están a punto de pasar, ¿no? Eso lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando vimos el futuro, ¿no? Una forma de formar futuro es un futuro inmediato, obviamente, un futuro que ya implica una acción, un plan previo, ya implica una planificación previa, se usa el going to, ¿no? ¿Ok? Más es este verbo modular que significa debes, ¿no? Deber, ¿no? Acá es Emma debe escribir una carta, ¿no? También el have to, ¿no? El have to también, o el has to, también tienen este significado de obligación, ¿no? Tiene que, ¿no? Acuérdense que el más es para una obligación de sujeto-sujeto, pues, ¿no? De una persona a otra persona. En cambio, el has to o el has to es cuando la obligación es de organización a persona, ¿no? Eso, bueno, que lo vimos la semana pasada, si no me equivoco, con respecto a los verbos modulares. Sí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y la palabra will, acuérdense que will es un verbo auxiliar para formar futuros, ¿no? Acá implica futuro de verbo escribir, sería Emma escribirá, ¿no? El will siempre aparece para eso, para formar futuros, escribirá, ¿ya? Una carta, y en pasado se mantiene, ¿no? Una carta será escrita por él, ¿no? ¿Ya? Ok, muy bien, chicos, que se sigan preguntando si tienen dudas, vamos a ir avanzando, ¿ya? Vamos con los condicionales. Básicamente se habla de 4 condicionales, ¿no? Cero, first, second y third conditional, ¿ya? A ver, vamos a empezar. El cero conditional es un conditional que se refiere básicamente a acciones que suelen pasar con cierta frecuencia, con cierta regularidad. Por ejemplo, ¿no? Si yo suelto un lapicero, esto va a caer. Eso es algo que va a pasar casi siempre, ¿no?
Una carta puede ser, claro, así está bien, ¿no? Está bien, quiera, ¿no? Yo también puse el ejemplo ahí en el chat, que escribí creo que lo mismo, ¿no? Can be, ¿no? Acá lo escribí en el chat, así que está igual como tú lo estás escribiendo, así que no hay problema, ¿no? Acá lo puse, ahí está, ¿no? Así que, claro, está en voz pasiva. Una carta puede ser escrita por Emma, ¿no? Así es, así que sería en voz pasiva, en el verbo modular, ¿no? Entonces le decía que el cero condición se refiere a acciones que chicos se van a dar con cierta frecuencia, ¿no? Con cierta constancia. Es decir, acciones que se dan conforme a las leyes de la naturaleza, ¿ya? Básicamente. ¿Cuál es la estructura? Bueno, tiene está la condition, ¿no? Donde se usa el presente. Presente puede ser simple, continuo o perfect. Y el resultado, result, que es la oración principal, ahí también se pone el presente también, ¿ya? Obviamente está, como pueden ver, dividido por la coma, ¿no? Condición y ese es el resultado. Presente, presente. Mira, si la comida está fuera de la fecha, entonces, coma, I don't eat. Entonces, no lo como. Claro, ¿no? Sentido común, ¿no? Es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Entre comillas, sabemos que cuando algo está fuera de la fecha, no hay que comerlo. Obviamente hay casos excepcionales, ¿no? Cuando en una situación de emergencia, situación extrema, ¿no? Pero esos son casos excepcionales. Pero lo normal, la regla, ¿no? General es que cuando un alimento está fuera de fecha, no lo comemos, ¿no? Presente, presente. Si tú has manejado, present perfect, si tú has manejado, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que es por sentido común lo que tenemos que hacer. I don't drive, ¿no? O sea, no manejo. Entonces no manejo. ¿Se dan cuenta? Present, present. Y se refiere a situaciones que por sentido común lo sabemos que va a pasar, ¿no? O sea, no hay nada novedoso aquí, ¿no? Si tú estás hablando, present continuo, entonces, I can concentrate. Puede usar también un verbo modular, el can, que siempre se vincula con el presente, ¿no? No me puedo concentrar, no hay problema. ¿Y qué pasa si yo comienzo con el resultado, no? Por ejemplo, I can't concentrate. No me puedo concentrar si tú estás hablando, ¿ya? ¿Qué es lo que ha pasado? La coma desaparece, ¿ya? No va coma. Cuando se altera el orden, cuando comienza con el resultado y luego la condición, ¿ya? Mucho cuidado, eso por favor a tenerlo en cuenta. Y también en vez de if, que vamos a ver al final, también puedes usar when. Cuando tú estás hablando, no me puedo concentrar, no hay problema. O sea, no tiene que ser necesariamente if, ¿no? Es el más usado, el más conocido, pero también vamos a ver que hay otras variantes o otras palabras que podemos reemplazar al if. Oye, chicos, es el cero conditional. Son acciones que todos de una manera conocemos por regla general, por sentido común, porque son acciones, es algo verdad, es una verdad, ¿no? Es algo así como ya eh, conocido previamente, ¿ok? Vamos con fair conditional, que acá viene ya lo interesante. La fair condition, chicos, se refiere a situaciones que son muy probables, ¿ya? Acá dice situaciones posibles, pero yo diría que son situaciones, aparte posibles, probables, ¿ya? Probables. Situaciones que se pueden dar con mucha probabilidad, ¿no? Que puede pasar, ¿ya? La estructura, en condition, se pone, como pueden ver acá, el presente, acá está presente, ¿ya? Y en el resultado que se pone el futuro, mira, el futuro simple, ¿ah? Pero también puedes usar verbos modulares, como por ejemplo el should o el can, ¿ya? Should o can. Invertido también se puede poner, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si tú estudias, acá está el verbo en presente, ¿no? Si tú estudias, tú will pass, futuro, tú pasarás el examen. Y efectivamente, ¿no? O sea, es muy probable que si estudias, pase el examen. Profe, pero también hay situaciones que no ocurre así, uno estudia y no pasa. Bueno, es verdad, ¿no? Pero son situaciones otra vez excepcionales, ¿no? Casos particulares. Pero la regla general de probabilidad, ¿no? De probabilidad es que si tú estudias, eh, pasarás el examen. Igual, otro ejemplo, si él no te llama, present, mira, present, ¿ah? Doesn't con, solamente que está negándolo nada más, pero es presente.
Si él no te llama, entonces tú deberías decirme inmediatamente, ¿no? Deberías decirme inmediatamente. Otra vez, es probable que no te llame. Es muy probable que no te llame, entonces me te lo tienes que contar, me lo tienes que decir. No es muy probable. Si tu cuarto está presente, ¿no? Está limpio, ordenado, tidy, you can leave. Tú puedes salir. O sea que si tú quieres salir, tiene que tu cuarto estar limpio. Pero claro, es muy probable que se pueda hacer, ¿no? O sea, es probable que se pueda llevar a cabo, ¿no? No es nada que es complicado o difícil que no pueda suceder esa situación. Entonces, fair conditional se refiere básicamente a situaciones que son probables, que tienen una alta probabilidad que pase, ¿ya? Una alta probabilidad. En cambio, second conditional, chicos, es cuando se refiere a situaciones que son poco probables, ¿ya? Situaciones poco probables, acá dice irreales, ¿no? Pero mejor es entenderlo como poco probables, ¿ya? Poco probables. ¿Cuál es la estructura? Es la siguiente, en la condición se pone el pasado, y en el resultado se usa el verbo would, verbo modular would, ¿ya? O puede ser también el could o el might, ojo, y el infinitivo, ¿ya? Mira, puede ser would o el could o el might más infinitivo. Eh, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice, ojo, el hecho que esté en pasado no significa que lo vas a traducir como si estuviera en pasado de verdad, ¿no? Si yo gané, no tiene sentido, ¿no? Se traduce en subjuntivo, chicos, ¿ya? Eso lo vamos a ver al final, en subjuntivo. Dice, si yo ganara la lotería, entonces would buy. Yo compraría un yate, ¿no? En condicional. Compraría un yate. Claro, obviamente, si te das cuenta, a diferencia de los ejemplos de fair conditional, estas son acciones que es muy probable que pasen, ¿no? Si estudio, es probable que pase el examen. Si no me llama, es probable que le diga. Si está limpio su cuarto, es probable que salga. Pero acá ya es una probabilidad muy baja, ¿no? Una probabilidad muy reducida. Si yo ganara la lotería, eso de ganar la lotería no es algo que ocurre todos los días, o sea, es más, incluso nadie, así nomás nadie lo gana. Entonces, es muy poco probable, ¿no? Que yo gane la lotería y por tanto me compro un yate, ¿no? Pues si yo ganara la lotería, compraría un yate. Si yo tuviera, ¿no? Have, en pasado, mira, pero se traduce como si estuviera en subjuntivo. Si yo tuviera un mejor salario, quiere decir que no lo va a poder tener, ¿no? O sea, es muy poco probable que lo tenga, ¿no? I could travel. Yo podría viajar más. Podría viajar más. También puedo poner would, ¿no? Would travel. Viajaría más. No hay problema, chicos. Puede ser would, could. Si yo fuera tú, otra vez, si yo fuera tú, obviamente no se puede, pues porque yo no puedo ponerme en tu lugar, no me puedo transformar y ponerme tu rostro, ¿no? Y tomar decisiones por ti, no se puede. Hipotético, es un caso muy poco probable, ¿no? Si yo fuera tú, yo podría esperar antes de tomar una decisión. Before making a decision. Podría esperar. Puedo poner could también, ¿no? Could wait o will, ¿no? Will wait. Esperaría antes de tomar una decisión. Recordemos que could y might significan lo mismo, ¿no? Podría. ¿No? Por eso que no hay problema. Ok, chicos, eso es el second conditional. Entonces, situaciones que son poco probables. Fair conditional, situaciones que son muy probables o altamente probables. ¿Y ser condicional a qué se refiere? A situaciones que no son probables, ¿ya? Es decir, situaciones que ya pasaron, o sea, situaciones que implicaría volver en el tiempo para volverlas a rehacer, algo que no se puede, pues es imposible. Por eso que se habla de un pasado hipotético. Es el famoso, en el español, si hubiera, ¿no? Si hubiera salido más temprano, no me habrían robado, ¿no? Así es, Abigail. Si hubiera, si hubiera eh, si hubiera caminado por la vereda, no me habría atropellado si hubiera caminado, no me habría atropellado el carro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si, si hubiera ido a la fiesta, no la habría conocido, ¿ya? Entonces, el famoso hubiera en el español. ¿Y cuál es la estructura aquí? En la condición se pone, mira, past perfect, ¿ya? Past perfect, ahí está, past perfect. Y en el resultado, en la oración principal, se pone el will
o el could, o el might, pero, el verbo modular, pero en perfect, que implica pues have, como verbo auxiliar, y el past perfect, ¿ya? Entonces, ¿cómo se traduce? Si tú hubieras, ¿no? En subjuntivo, ¿ah? No se traduce como si tú habías, ¿no? No, mucho cuidado. Si tú hubieras venido a clase, tú habrías, ¿no? Habrías pasado el examen, ¿no? Habrías pasado el examen. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que no fue no vino y por tanto no pasó el examen, pues, pero estamos jugando con esa historia alternativa, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si, ¿no? Que son las famosas novelas ucrónicas, se llama ucronía, chicos, ¿no? Cuando tú tratas de jugar con la historia y creas una historia alternativa, paralela, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si si los españoles, en vez de que los españoles vengan aquí, los incas hubieran ido más bien a España, ¿no? Imagínate, algo así, ¿no? O qué hubiera pasado si Hitler hubiera entrado a la Escuela de Bellas Artes, porque intentó, ¿no? Y lo rechazaron. Y eso hizo que se dedicara pues a la vida militar, pero ¿qué hubiera pasado si lo hubieran aceptado? Entonces, ¿no? Otra sería la historia, ¿ya? Si él, ojo, significa hacer algo. No, will es un verbo auxiliar que significa condición, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, will work, significa trabajaría. Cuando tú ves will study, estudiaría. Es un verbo modular. Así cuando pones can work, yo puedo trabajar, ¿no? Puedo trabajar, ¿no? Es un verbo modular. Entonces acá sería, si él no hubiera tenido, ojo, hadn't had, ¿no? Porque un es verbo auxiliar, esto es el verbo principal. Si él no hubiera tenido su casco, entonces podría haber muerto. Ahí está. Podría, might, ¿no? O could también, o could. Podría haber muerto. Quiere decir que no murió porque sí tuvo su casco, ¿no? Y obviamente si se invierte el orden, si comienzo primero con el resultado, él podría haber muerto si no hubiera tenido su casco. La coma, como ustedes saben, ya se elimina, ¿no? Cuando se comienza con el resultado y luego se pone la condición, ¿ya? Entonces, chicos, esa es la ser condicional. Pregunta, profesor, y cuando hacen una pregunta de extrapolación, ¿qué tipo de condicional usan? Bueno, pueden usar el segundo o el tercero. Cualquiera de los dos pueden usar, ¿ya? Y también se puede mezclar, chicos. Se puede mezclar la second con la ser conditional. Ojo, cuando es condiciones condicionales mezclados, se sigue usando como si fuera la tercera condicional. ¿Ya? No van a pensar que por mezclar, incluso, ya, sigue siendo la tercera condicional. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo mezclar acá, en la condición puedo poner la tercera condicional y en el resultado puedo poner second condicional. Recordemos que en el ser condicional, en la condición sería pues el past perfect, ¿no? Hemos visto, ¿no? Past perfect. Si yo hubiera ganado la lotería, claro, acá sería would have, ¿no? Sería esta forma acá, ¿no? Would have passed. Pero puedo poner second conditional, que sería would más el infinitivo, ¿no? Yo sería rico. Ahí está. Pero igual, se refiere a situaciones hipotéticas. Ojo, situaciones hipotéticas, ¿no? O otra mezcla puede ser al revés, ¿no? En la condición pongo la second conditional, second que sería pasado simple, ¿no? Pasado simple. Si yo fuera un hombre, y acá en el resultado se pone ser conditional, que sería el would, pero más el have participio, ¿no? O sea, un perfect would, ¿no? Sería ellos me habrían dado el trabajo. Si yo fuera un hombre, ellos me habrían dado el trabajo. O sea que no importa la combinación, pero sigue siendo usado en ser condicional, ¿ya? Situaciones hipotéticas del pasado, ¿ya? O irreales, por si acaso. Ok, chicos, eso sería. Y para terminar, alternativas al if, ¿no? Que ya le había adelantado, ¿no? El if es el que se suele usar bastante, pero también hay otras alternativas. Por ejemplo, unless, que es un if not, significa como un if not, o sea, una negación, ¿no? Si no.
yo no voy a la fiesta a menos que tú vayas también, ¿no? Como pueden ver, esto es ser conditional, ¿no? Porque futuro simple, solamente que esté en negación, nada más, pero futuro simple, ¿no? Yo no iré a la fiesta a menos que tú vayas también. ¿Cómo sería con if no? Yo no iré si tú no vas también, ¿no? Si tú no vas también, ¿ya? Ahí está, la otra forma. También puede ser in case, ¿no? Que es porque algo podría pasar, ¿no? Por ejemplo, tomaré una sombrilla en el caso de que llueva, en el caso de que llueva, o sea, tomaré porque podría llover. Pero ¿qué pasa si pongo if? Tomaré una sombrilla si llueve, o sea que tomaré solamente si llueve. En cambio acá no, acá como que, por si acaso, ¿no? Tomaré una sombrilla por si acaso llueve, o sea que ¿no? Por si acaso, o sea, puede ser que llueva, pero sé que no, pero ya tengo la sombrilla. En cambio, si pongo if, quiere decir que, eso sí, tomo la sombrilla si llueve. Si no llueve, no tomo la sombrilla. En cambio, acá igual sí o sí la llevo, ¿ya? También whether or no, que algo que pasará en cualquiera de las posibilidades, o sea, sí o no. Te ayudaré, yo le ayudaré, ¿no? Le ayudaré si él me necesita. Digamos con el if clásico, ¿no? Si él me necesita. Quiere decir que yo le ayudaré solamente si él me necesita. Pero ¿qué pasa si uso este conector, ¿no? Que también ya hemos visto, ¿no? Whether o no. Le ayudaré sin importar, sin importar o no, él me necesite. O sea, le ayudaré si él me necesita y si no me necesita, también le ayudaré. Eso quiere decir, ¿no? Sin importar o no, él me necesita. Se dan cuenta que es mucho más, eh, más fuerte, ¿no? Porque acá es, si él me necesita, le ayudo, ¿no? O sea, que si no me necesita, no lo ayudo. Pero si pongo whether o no, significa de que sí o sí lo voy a ayudar, ¿no? Así me pido o no me pido ayuda. Even if es el incluso sí, ¿no? Para hacer más énfasis. Incluso si tú te disculpas, él nunca te perdonará, ¿no? Will never forgive. Fair conditional, todos son fair conditional por acaso, ¿no? Porque ves el futuro simple, fair conditional, ¿ya? Fair conditional. Eh, También along as en la medida que provident that es igual, ¿no? En caso que, ¿no? Eh, mientras que, ¿ya? O en la condición de que solo sí, ¿no? Igual, para enfatizar la condición. Te diré lo que realmente pasa en la medida que solo si tú puedes mantener el secreto. Igual, fair conditional, ¿la? Fair, ¿no? Futuro, y como pueden ver, verbo modular can. Te prestaré el dinero, ¿no? Con la condición de, ¿no? Mientras que tú me pagues, you pay me el próximo mes. Y también puede ser suppose o supposing, ¿no? Supón que obtuviera un trabajo, este es second conditional, eh, ¿qué es lo que serías capaz de viajar? No serías capaz de viajar conmigo el próximo verano, ¿no? Would, ¿no? Second conditional porque está el would en su forma básica, infinitivo, ¿no? Supón que ella no te cree. ¿Qué lo que tú harías entonces? ¿No? Would you do? ¿No? ¿Qué harías entonces? ¿Ya? Situaciones imaginarias. Imaginar una situación. Ok, chicos, eso sería entonces los distintos tipos de if que se pueden usar. La primera es a menos que, ¿no? No iré a la fiesta a menos que, inglés, a menos que tú vayas, tú también, ¿no? Que tú vayas también. Eso significa inglés, a menos que también lo usamos, ¿no? Como modo de condición, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a esto último? ¿Alguna pregunta? Como pueden ver, la mayoría son usados en anglos and significa en la medida que. Long as, en la medida que, ¿ya? Mientras que también. Mientras que, ¿no? Como una condición. Even if, incluso sí, ¿no? Incluso sí, como dice acá, ¿no? Para enfatizar el sí o sea que sí o sí, pues, ¿no? Sin importar que tú te disculpes, él nunca te perdonará. Por eso que es el even if es igual que whether o no. Solamente que acá es más enfático, pues, ¿no? Incluso si tú te disculpas, él nunca te perdonará.
sin importar tú te disculpes, él nunca te perdonará, ¿no? Entonces, el incluso sí es más enfático, como pueden darse cuenta, ¿no? Más fuerte. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra por ahí palabrita que haya quedado en el aire? Si no, ¿todo bien? ¿Sí? Ya. Ok, vamos con el material entonces, chicos. Acuérdense que todo futuro, este es la contracción de futuro, ¿no? I will take, ¿no? Por si acaso. No sería así como I will take, ¿no? I will help, ¿no? Ayudaré, tomaré, ¿ya? Es contracción. Y esto es en la forma, en la forma negación, ¿no? I won't go. Ah, ill es enfermedad, así es. Así es. Ill es enfermedad. Si me estás preguntando ya, por la palabra ill, sí, es enfermedad, eh, Diego, ¿no? Ahora, si te refieres a esto es contracción, por si acaso, ¿ah? Así que, acuérdate de acá la contracción, ¿no? Este apóstrofo. Ya, ok, entonces digo, es este futuro, por si acaso, es contracción nada más. Muy bien, vamos con el material, chicos. Vamos con el texto que nos toca ver el día de hoy. Así que ahí me siguen con mi pantalla, por favor. Vamos a ver poco a poco. A ver, dice, la hormona de crecimiento bovina, ¿ok? Acá están las iniciales. Acá está el verbo, ¿no? Es, en muchas maneras, similar, ¿no? A la hormona de crecimiento humano. Ya se parece mucho. La bovina, ¿no? Porque tiene que ver con la vaca, ¿no? Y acá la humana. Pero, mira, acá está el conector, pero tiene, parecen, símbolo de presión, ¿no? Tiene un valor, tiene efectos secundarios, ¿ya? Acá habría que añadirle esto, side effect, efectos secundarios valiosos, o sea, la hormona bovina, desde un punto de vista, point of the view, ¿no? Agrícola. Ahora, ¿cuál es este plus que tiene esta hormona de crecimiento bovina, a diferencia de la humana? Esta, sigue hablando de la, ¿no?, hormona, incrementa la producción de leche en vacas, cows, ¿ya? Vacas. Monsanto, la compañía química agrícola basada en San Luis, Monsanto, no sé si han escuchado hablar de esta gran compañía, ¿no? Norteamericana, clonó, hasta en pasado, ¿no? Clonó los genes de la hormona de crecimiento bovina recombinante, ¿ya? Las vacas producen, no se pone la S, ¿por qué? Porque está en plural, ¿no? La hormona naturally, pero, eh, inyecciones de la hormona de crecimiento bovina de Monsanto, mira acá está apóstrofa, ¿no? Quiere decir posesivo, ¿no? ¿No? De Monsanto, incrementó su producción de leche eh, por, por casi, ¿ya? Por casi, por cerca, o sea, no es un por casi, o sea, no sé, mucho cuidado, no lean como que seas 10%, es casi cerca a 10%. Ok, entonces es un beneficio, ¿no? Esta hormona ha permitido que las vacas produzcan casi 10% más de leche, ¿no? Obviamente a nivel económico es eh, muy agradable, ¿no? Al final de 1900, by the end, ¿no? Al final de 1993, esta es eh, a ver, vamos a buscar. Esto tiene que ver con este organismo que tiene que ver con los alimentos, que permite, es en inglés. Ah, no es facultad de arte, sino es, vamos a poner, está, ya no es bueno buscando.
Acá está. No, tampoco, no. No, no. ¿Dónde está? Es una federación de la industria alimentaria, algo así. ¿Ya? Eh, Se me fue la palabra. No, tampoco, sale otra cosa. Ya, no importa, chicos. Tiene que ver con el alimento, ¿ya? Si no, están chicos en inglés. Se me fue la palabra. Ya, no importa. Dice, aprobó el uso de esta hormona de crecimiento bovina y para el 1997 cerca del 20%, igual cerca, ¿no? Cerca del 20% de las 10 millones de vacas del país, ¿no? Estaban recibiendo, están recibiendo la suplementación de la hormona de crecimiento bovino. ¿Ya? Entonces, conforme hubo avanzando el tiempo, esto se ha ido aplicando, ¿no? Y para allá, para el 97, 20% de los 10 millones, ¿no? O sea, un número más o menos, ¿no? No es tan, bueno, no es tan alto, pero 20% es un número, buen número. La leche producida, ¿no? La leche producida es indistinguible de la que produce, de la que este produce, de la que producida por las vacas sin suplemento, ¿ya? O sea, es indistinguible, o sea que la vaca que produce con esta hormona y las vacas que producen sin esta hormona no es mucho, no hay diferencia al parecer, ¿no? Ambos contienen las mismas pequeñas cantidades de la hormona de crecimiento bovina. De hecho, ¿no? En fact, de hecho, eh, el principal argumento contra etiquetar leche sin suplemento de la hormona de crecimiento bovina versus con suplementación, ¿no? Estas etiquetas es que es que esta es imposible distinguir a las vacas, a la leche de las vacas con o sin suplementación. Así que entonces no hay manera de determinar si o no tal publicidad es fraudulenta. ¿Ya? Entonces es interesante, ¿no? Una vaca que produce leche con esta hormona y una vaca que produce leche sin esta hormona, lamentablemente no se puede distinguir, no se logra distinguir. De tal manera que si hay una publicidad que etiqueta, ¿no? Sin suplemento o con suplemento, no se va a poder distinguir. De tal manera que no se va a poder advertir si es fraudulento o no, ¿no? Porque finalmente hacen una advertencia, pero no se logra conocerlo bien. Porque allow, ¿no? Porque esta hormona permite que los granjeros, ¿no? Porque sí, ya, está como conector ahí, como un because, puede ser una preposición desde, ¿no? O también puede significar mientras, pero acá funciona como un porque esta hormona permite a los granjeros alcanzar la producción de leche, los objetivos de producción de leche con poco ganado, ¿sí? ¿No? Poco ganado, es principal, es el principal beneficio para el medio ambiente, porque, chicos, ¿por qué es el principal beneficio para el medio ambiente? Porque esto podría conducir, ¿no? A un decrecimiento en el tamaño de las herd significa del ganado diario, ¿ya? Entonces es interesante, claro, si usan, si ellos logran eh, con pocas vacas, ¿no? Alcanzar los objetivos de producción, entonces eso es bueno que usen menos vaca. ¿Y por qué es bueno usar menos vaca? ¿Cómo esto beneficia al medio ambiente, el uso de menos vaca? De la siguiente manera, porque el metano, ¿no? El gas metano producido por el ganado es un un contribuidor significante hacia el efecto invernadero, greenhouse effect, efecto invernadero, reduciendo
el livestock herd, reduciendo digamos, al ganado, ¿no? Todo ese ganado, podría tener un efecto a largo plazo en el calentamiento global. El metano retiene calor 20 veces más efectivamente, ¿no? Acá está un comparativo de adverbio, más efectivamente, retiene 20 veces más efectivamente que el dióxido de carbono. Y una vaca que se alimenta de grasa natural, grass fed, alimento de grasa, produce ¿cuánto? 600 litros de flatulencia en del staff, de la sustancia de un día, suficiente para inflar 40 balones de fiesta. Entonces, ahí está el detalle, ahí está el motivo por el cual esto también tiene un buen impacto ambiental, o sea, esta hormona, porque al usar menos vacas los granjeros, ya que logran cumplir con su producción, al usar menos vacas, quiere decir que van a emitir menos gas metano, ¿no? Ya que se refiere a la flatulencia tiene gas metano, entonces, o tiene metano. Entonces, al ver menos vacas, menos flatulencias, menos contaminación, ¿no? Porque menciona que el metano logra retener más calor que el dióxido de carbono. Entonces, eso quiere decir que las vacas contaminan más, ¿no? Que una fábrica o que un carro que estaba botando dióxido de carbono, ¿no? Claro, obviamente dependiendo, pues, la cantidad también, ¿no? Pero el metano es más contaminante que el dióxido de carbono. Y las vacas, al emitir metano, contaminan, ¿no? O es un gran contaminante. Entonces, menos vacas, menos metano, menos contaminación. Entonces, de esa manera también se puede ver cómo esta hormona tiene estos beneficios, ¿ya? Ok, chicos, entonces vamos con las preguntas. El texto esencialmente discute cómo que, ya, cómo la hormona de crecimiento es similar en humanos y ganado. No, no va por ahí, ¿no? O sea, lo menciona al inicio, ¿no? Que es similar. Cómo la compañía de Monsanto incrementó la producción de vacas, es la producción de leche de vacas, ¿no? No la producción de vacas. Cómo la FAT aprobó el uso de la hormona de crecimiento bovina para suplementar en vacas, para suplementación en vacas. Ya, pero no dice cómo probó, ¿no? Solamente se menciona que lo probó nada más, pero no dice cómo lo probó. Mucho cuidado. ¿Cómo la biotecnología mejora la producción y el medio ambiente? Ya, profe, pero ¿en qué momento se habla de biotecnología? No, la palabra clave es la hormona bovina. Es verdad, chicos, la palabra clave es la hormona bovina. Pero cuando menciona que fueron clonados los genes, se clonó genes para recombinar esta hormona, entonces es un trabajo de biotecnología, ¿no? Modificó, cómo la leche modificada es difícil de distinguir de cualquier otra, ya, es verdad, ¿no? Pero no es lo que se centra esencialmente el texto, ¿no? Porque finalmente lo que se centra es cómo se ha logrado esta hormona bovina, que es la palabra clave y que no aparece en este caso en ninguna alternativa, pero ¿qué me dice con respecto a esta hormona? Que tiene un impacto, ¿no? Positivo en el medio ambiente y también tiene un impacto en la producción, porque se produce más leche y tiene menos impacto en lo ambiental. Entonces, eso es lo que dice la D. Claro, con la particularidad que no dice la hormona de crecimiento bovina, pero dice biotecnología, ¿no? Y que es cómo deducir que es un trabajo de la biotecnología, ¿no? Para poder alterar genes y todo ello. El término her en el contexto, ¿qué significa? Her acá significa manada, pues, ¿no? O sea, se refiere al ganado, ¿no? Entonces se refiere a la masa, ¿ya? A la masa, por si acaso. Shed es toldo, es Oni, también es como a ver, vamos a buscarlo acá, no lo recuerdo, pero tiene que ver también con eh, toldo es también, toldo, ¿no? Pavilion es un pabellón y hood es también, me parece, un, un refugio, ahí está, ¿ya? Entonces, nada. Se infiere que la hormona de crecimiento bovina, ¿qué se puede inferir, no? ¿Qué se puede inferir con respecto a esta hormona de crecimiento? ¿Es el resultado de la aplicación de la biotecnología para la producción de leche? Sí, ¿no? Tiene efectos secundarios que es irrelevante. ¿Es irrelevante? No, al contrario, es relevante para los humanos, ¿no? Porque contamina menos y produce más leche.
es ahora ampliamente usado ampliamente usado no porque solamente un 20% nada más. Distingue a la vaca con esta hormona de aquellas que no. Al contrario, no la puede distinguir, ¿no? No se puede distinguir. Son indistinguibles, dice el texto. Cuando se aplicó frecuentemente contribuye al calentamiento global, al contrario, contribuye más bien a poder, digamos, no detenerlo, pero a contrarrestarlo, ¿no? Avión, pues efectivamente, tiene que ver con la biotecnología, o sea, esto se ha logrado gracias a la biotecnología. Incompatible con el texto, es incompatible, ¿no? Con respecto al uso de la hormona de crecimiento, viene a argumentar que esta es que incompatible. ¿Es valioso para el incremento de la producción de leche? Sí. ¿Tiene un significado, digamos, ha crecido significativamente? Ya puede ser. ¿Es peligrosa para los granjeros de los estadounidenses? No, puede ser al contrario, ¿no? Le está beneficiando. ¿Es beneficiosa para el medio ambiente? Sí. ¿Está presente en la leche del ganado? Claro que sí, ¿no? Casita, porque no es harmful, significa peligrosa, dañina, ¿no? Todo lo contrario. Mira, extrapolación, mira. Y está en second conditional, ¿no? Acá está en pasado, pasado simple, ¿no? Si esta hormona no tuviera los efectos secundarios, ya. ¿Cuáles son los efectos secundarios que tiene esta hormona? Produce más leche y contamina menos. Ya. ¿Qué pasaría si no tuviera estos efectos secundarios? Esto todavía seguiría, esta es voz pasiva, mira. Esta es voz pasiva, ¿no? Esto todavía estaría siendo, ¿no? Sería usado como un suplemento, no como suplemento ya, ¿no? ¿Estaría siendo como suplemento? No, pues ya no, pues no, porque si no tiene efecto secundario, ¿para qué se le va a añadir suplementos a eso a la vaca? No tendría sentido, ¿no? ¿El número de ganado permanecería el mismo? Pregunta, si no tiene efectos secundarios esta hormona, ¿van a usar la misma cantidad de vacas? Porque, ¿qué pasaba con uno de los efectos secundarios? Era que contaminaba menos. ¿Eso qué implicaba? Que se usaba menos vacas, pues, porque ya logran alcanzar la producción que los granjeros necesitan. Pero, escúchame bien, pero si no tiene ningún efecto si no tuvieran, ¿no? Estos efectos secundarios, se usaría la misma cantidad de vacas, pues claro, ¿no? No se usaría, se quedaría con la misma cantidad, pues no habría que usar menos ya, ¿no? Porque, otra vez, no produce la cantidad de leche que necesitamos, ¿no? Diferiría del crecimiento humano, o sea, la hormona de crecimiento bovino del humano, diferiría. No, al contrario, ¿no? Quizás sería igual. Habría sido rechazado por la FED como inútil. Tampoco, ¿no? No podría también aún así aceptarlo, ¿no? Los granjeros aumentarían su producción al 10%, perdón, disminuiría al 10%. No, pero puede ser pues menos, ¿no? Porque si llegaban casi al 10%, puede ser entonces menos, 8, 7, ¿no? Pero no al 10% exacto, mucho cuidado, ¿no? La clave sería ahí la B, chicos. O sea, el número de ganado permanecería igual, sería la misma. Claro, porque eh, uno de los efectos secundarios era que se alcance la producción de leche mucho más rápido, lo cual hace que se use menos vaca. Pero si no tiene esos efectos secundarios, entonces la cantidad permanecería, ¿no? Se seguiría usando la misma cantidad de vaca y por tanto con el mismo nivel de contaminación. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ahí está, revísenlo igual, por favor. Nunca chequenlo de nuevo otra vez, revísenlo con calma. Nunca. ¿Qué significaba? Amor es cantidad, ¿no? Cantidad. Cantidad, por si acaso. Y si está como verbo, es eh, cuantificar, ¿no? Pero como sustantivo es cantidad. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta adicional con confianza? ¿Sí? ¿Algo más que por ahí se me haya escapado? Por ahí ustedes se haya quedado en el tintero. ¿Sí? Entonces le digo, como le digo, revisen el texto de nuevo, siempre es importante, y chequen el vocabulario para siempre reconocer más palabras, ¿no? Eso le va a ayudar muchísimo para el tema de los textos. Such significa tal, ¿no? Tal. Few era poco,
few, pero ahí está como comparativo, ¿no? Esa ER es comparativo, ¿no? Por eso que acá menciona eh, menos, ¿no? Con menos ganado que, ¿no? Menos ganado que. Whether o no significa sí o no, ¿no? Acá, ¿no? Claro, lo que hemos visto, ¿no? Whether o no es, no hay manera de determinar sí o no, tal advertencia, tal publicidad es, fraudulenta, ¿no? Sí o no. O puede ser sin importar, ¿no? Si tal publicidad es fraudulenta, ¿no? También tiene el mismo significado, ¿no? Sin importar. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo más? Ok, chicos. Gracias a ustedes también por las preguntas. Sigan preguntando, no se queden con las dudas. Y nada, nos vemos la última semana para terminar con el ciclo. Y espero que puedan, pues, participar en el repaso para seguir ahí, reforzando, fortaleciendo, ¿no? La parte gramatical y lo más importante, el vocabulario, ¿no? Para dar un buen examen. Muy chicos, cuídense, gracias a ustedes, acá también, gracias Dayana, Angolina, Brian, Mireya, Sandra y a todos que me están escuchando y viendo también. Que tengan un buen fin de semana, chicos, buenas tardes, cuídense.